día tenía que haber sido el previo de Venturi, pero no se avisó en el WhatsApp, entonces lo vamos a postergar. Ahora eso tenemos que decidir para el próximo miércoles o para el domingo. Bueno, con el otro grupo prácticamente del viernes hemos indicado para horario de clase. Entonces va a estar con el mismo avance que el otro grupo. Sí podemos hacerlo el próximo viernes. Obviamente nuestras clases sí nuestras presentaciones de informes se van a ir postergando, pero esperemos que no sea mucho, que por esta vez lo hagamos, y puede ser el próximo miércoles o al final de la clase lo volvemos a charlar. Próximo miércoles. Sí, puede ser. Ya. Bueno, ayer les he enviado los datos de vertederos. Si alguien ha avanzado, puede formular la pregunta tal vez ahora. Y también al final de la clase podemos estar absorbiendo las preguntas que tengan. Sí, adelante. Ya, entonces nadie lo ha visto, ¿no? No está bien. Y ya. Bueno, entonces para la siguiente clase las consultas. Ya. Como tenemos que seguir avanzando y no nos conviene perder las clases, vamos a avanzar lo que viene del siguiente capítulo, que es impacto del chorro, y significa que vamos a aprender o vamos a estudiar lo que es la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, hoy avanzamos la ecuación de cantidad de movimiento. Ustedes ya vieron en su curso de anteriores de física la ecuación de cantidad de movimiento y realizaron ejercicios referidos a la utilización de la ecuación. Bueno, tanto la ecuación de la energía como la ecuación de cantidad de movimiento se utilizan en diferentes casos. Hay ciertos problemas en la hidráulica, en la mecánica de fluidos, que requieren la utilización de la ecuación de cantidad de movimiento. Y en ciertos problemas típicos de la mecánica de fluidos, los problemas se los trata con la ecuación de cantidad de movimiento. En sus carreras más adelante en los semestres siguientes van a estudiar materias donde se utiliza esta ecuación para resolver los problemas de diferentes mecanismos. Un ejemplo clásico de la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento se da en dos mecanismos típicos, que son las bombas y las turbinas. Ambos, por una parte, mediante las bombas se extrae energía y mediante las turbinas se utiliza la energía. Estos dos campos de estudio, bombas y turbinas, son extensos. Bueno, bombas tal vez podríamos hacerla en una clase, pero turbinas es prácticamente
semestre, ¿no? Seguramente en su pensum de las materias que llevan estas áreas es más extenso turbinas. Bueno, entonces esas son las dos aplicaciones importantes que podemos mencionar en esta ecuación en el campo de la ingeniería. Por favor, tomen nota, esta pregunta puede ser pregunta de control o pregunta de examen, ¿no? Las aplicaciones de la ecuación de cantidad de movimiento. Esto mismo lo podemos encontrar en el libro de Claudio Matats, Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Ya, estas dos aplicaciones al inicio lo van a poder hacer la lectura. Bueno, entonces esta ecuación vamos a aprender el desarrollo general de la ecuación de cantidad de movimiento aplicado tanto a tubería a presión como a canales abiertos. Okay. Sí, adelante. ¿Está compartiendo pantalla? No, todavía no estoy compartiendo pantalla. Ah, ya, está bien, perdón. Está bien. Ya lo voy a poner en el instante. ¿Cuáles eran las dos aplicaciones, Inge, de la ecuación? Una de turbinas y la otra. Bombas, que lo pueden leer en forma corta y resumida en el libro Máquinas Hidráulicas Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas de Claudio Matats. Bueno, no vamos a ir en más detalles de bombas y turbinas porque son temas más extensos. Hoy y en nuestra práctica vamos a avanzar la aplicación de cantidad de movimiento ya a los ejercicios que habían aprendido en anteriores semestres. Simplemente en laboratorios se va a observar cómo se comporta un problema de hidráulica donde se aplica ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, entonces sí, ahora sí voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, estoy utilizando el texto de Sotelo Ávila en la página 132 y vamos a utilizar el esquema que nos presenta Sotelo Ávila. Se deriva de la segunda ley de Newton, la ecuación de cantidad de movimiento, como hemos aprendido, y es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre una masa de fluido, es igual a la rapidez del cambio del vector lineal cantidad de movimiento de la masa de fluido, es decir, la fuerza es igual al diferencial de masa por velocidad sobre diferencial de tiempo. La 428 es la ecuación que hemos aprendido y sí la vamos a tener que aprender de memoria. Ya, esa es una ecuación básica. Las fuerzas externas son de dos tipos. Las fuerzas de superficie que actúan sobre la masa del fluido y las fuerzas del cuerpo.
que generalmente es el peso del cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de ecuación de cantidad de movimiento, estamos hablando de fuerzas externas. Cuando estamos hablando de ecuación de energía, estamos hablando de fuerzas internas. Y esa es una de las diferencias que existe con la ecuación de energía. Las fuerzas externas, que son de superficie y de cuerpo, las de superficie son las fuerzas normales a la frontera de la masa, que se pueden evaluar en términos de las intensidades de presión sobre la misma, y conviene observar que la presión comprende además la presión estática dinámica ejercida sobre el flujo. El término la variable con la cual denomina Sotelo a esta fuerza es F sub P. Y con esto nos permite recordar que el subíndice sub P se refiere a presión. Entonces, una de las fuerzas externas es F sub P, fuerza de presión. La otra fuerza externa es la fuerza tangencial, tangenciales a las fronteras de la masa, que se pueden medir en términos de esfuerzo tangencial sobre la misma. F sub tau, ¿no? Más que T, F sub tau. Entonces, tau está indicando la fuerza tangencial. Y las fuerzas que se refieren al cuerpo, que son el peso propio. Las tres fuerzas, ¿no? La fuerza de presión, fuerza tangencial y la fuerza de peso propio. Esto de la fuerza tangencial, con el ejemplo de, voy a dejar de compartir un momento y vamos a usar un esquema de Bentejoff para canales abiertos que nos muestra mejor esta parte. Sí, estoy encontrándolo. Bueno, entonces, este esquema que se está observando para canales abiertos, tenemos un canal, tenemos la superficie de flujo, se toma un volumen de control entre las secciones 1 y 2, y las fuerzas que van a actuar sobre el volumen de control son la fuerza de presión P1, P2, la fuerza tangencial en la solera del canal, y el peso propio de doble. Bueno, en este caso, en el Bentejoff tiene otros subíndices la variable, pero estamos indicando que a esto se refiere las fuerzas externas, que está más claro en este esquema que en el Sotelo. Entonces, las fuerzas de presión, la fuerza tangencial y el peso propio, las tres fuerzas externas. También es pregunta de examen. Si alguien no se acuerda, puede usar este esquema para explicar estas tres fuerzas
Ingeniera, las fuerzas tangenciales, ¿como cuáles serían? La fuerza tangencial al fondo de la salida, F sub tau. Eso sería como el arrastre, El el... rozamiento. ah, Ah, veremos el concepto acá. Las fuerzas de superficie Fp y F tau se consideran acciones debidas a la presión y el esfuerzo cortante, respectivamente, que se aplica desde el exterior hacia el volumen de control. Las acciones del líquido sobre las fronteras son iguales, pero de sentido opuesto. Por lo que respecta a las fuerzas de presión, estas pueden ser de tipo estático y dinámico, y en ocasiones conviene separarlas de la forma Fp, F sub P, etc. ¿no? Eso en más detalles, muy detalle. Las fuerzas debidas al esfuerzo cortante se consideran como la acción de fricción desde la frontera hacia el líquido, y en ocasiones puede ser, aquí estamos observando el concepto de la fuerza tangencial. Las fuerzas debidas al esfuerzo cortante se consideran como la acción de fricción desde la frontera hacia el líquido. Entonces nos podemos subrayar Chicos, alguien más de la fuerza de esfuerzo cortante, perdón, Me escuchan recortado. Un poco entrecortado. está recortado. Es la última parte. ¿Puedes repetir? ya, muy bien. Nuevamente repetimos otra vez. Las fuerzas de superficie, que son presión y la fuerza tangencial o de esfuerzo cortante. Las fuerzas debidas al esfuerzo cortante se consideran como la acción de la fricción desde la frontera hacia el líquido. Entonces, nos podemos subrayar esta palabra: acción de la fricción desde la frontera hacia el líquido. Si lo queremos resumir en pocas palabras. El término esfuerzo cortante lo vamos a tener que ampliar en otro concepto que no estamos utilizando por razones de tiempo, pero tal vez es mejor nomás extender esta parte. Pero por el momento nos podemos quedar con este concepto: la acción de la fricción desde la frontera hacia el líquido, ya, el esfuerzo cortante. Y finalmente la otra fuerza, las fuerzas del cuerpo, que en este caso son debidas al peso del volumen de control y aplicadas en su centro de gravedad. Simplemente es el peso, volumen por gamma, nada más. Las tres fuerzas que van a actuar en un volumen de control. Bueno, sí lo daré la lectura al inciso D, aunque para poder entender los términos quizás o te lo haga. B, el vector velocidad representa el vector velocidad media del gasto Q que atraviesa una cierta porción de la superficie de control. Se considera aplicado al centro de gravedad y en la dirección normal a las porciones del área de la superficie de control. De esta manera, cada producto caudal beta
velocidad que integran el término sumatoria de QB de las ecuaciones 431 y 432 será un vector con la misma dirección que B y con el sentido que lleva el flujo al pasar sobre la porción de área analizada, además del signo que corresponde en la suma según la dirección y si el gasto sale del volumen de control y negativo en caso contrario. Finalmente, beta representa el coeficiente de Boussinesq de considerar una velocidad media en lugar de la verdadera distribución de velocidades sobre la porción del área. Bueno, en la ecuación, acá la ecuación 433 que se muestra ya es una ecuación donde se ha aplicado las integrales a los diferentes términos, a las diferentes términos del lado izquierdo de la ecuación. Ya es una ecuación final que todos hemos aprendido en los ejercicios que se ha utilizado en Xiao. La sumatoria de las fuerzas externas es igual al lado derecho de la ecuación, que hemos aprendido de memoria, ¿no? Densidad sumatoria de caudal delta por B. Pasaremos un poco a explicar lo que es el coeficiente beta y luego vamos a pasar a integrar los términos de la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, el concepto de el coeficiente beta o de Boussinesq, más que llamarlo beta, se llama el coeficiente de Boussinesq, es un coeficiente de corrección de la distribución de presiones. Vamos a usar el gráfico de Bentechoff para ver la distribución de presiones. En el volumen de control, en el caso de un canal abierto, la presión en la sección 1 va a tener, la distribución de presiones va a tener la forma triangular. Al fondo es gamma por H, como hemos aprendido, ¿no? Y va haciéndose cero hacia la superficie. Y lo mismo en la sección 2. La distribución de presiones al fondo es gamma por H. Y al aplicar en el volumen de control las direcciones de las fuerzas, de la fuerza de presión, va a tener el sentido de izquierda a derecha en la sección 1 y en la sección 2 el sentido de derecha a izquierda. Es los signos que se aplican en el volumen de control. Acá estamos viendo una distribución de presiones hidrostática. Esta forma de la distribución es lineal. Entonces acá el coeficiente de Boussinesq, el beta, va a ser igual a 1. Cuando esta distribución no es lineal, el coeficiente de beta adquiere otro valor. Entonces vamos a ver estos ejemplos de distribución de presión no lineal, el ejemplo de canales abiertos. Cuando el canal es curvo o es cóncavo, la distribución de presiones ya no es una recta, sino adquiere otra forma. Y acá el coeficiente de corrección de la distribución de presiones va a tener otro valor. Similarmente en este ejemplo, en un canal curvo, la distribución de presiones ya no es una recta, sino tiene otra forma.
y de la misma manera el coeficiente beta va a adquirir otro valor. En este texto hidráulica de canales abiertos de Dente-Joff, estos coeficientes beta y alfa se calculan con ecuaciones. Ya, por una parte se lo puede medir y por otra parte se puede calcular con las ecuaciones. Entonces, acá, por ejemplo, nos da unos valores para unas ecuaciones que nos permiten calcular el coeficiente beta, así como hemos calculado el coeficiente alfa de Coriolis con la ecuación 2,4, con la ecuación 2,5 se puede calcular el coeficiente de Boussinesq, de corrección, de distribución de presiones. Entonces, esto también es una pregunta de examen. La definición del coeficiente de Coriolis y la definición del coeficiente beta. Y en estos dos coeficientes son las diferencias que existen entre la ecuación de energía y la ecuación de cantidad de movimiento. A la ecuación de energía se aplica el coeficiente alfa, a la ecuación de cantidad de movimiento se aplica el coeficiente beta. Esto es una pregunta de examen, ¿ya? Por favor, tomar nota. Las ecuaciones 2,4 y 2,6 y 2,5. Ingeniera, Sí. Adelante. alfa es para energía y beta es para cantidad de movimiento. Así es, correcto. Y en el caso de alfa hemos visto que se debe corregir por la distribución de velocidades, ¿no? En el caso de beta, distribución de presiones. Estoy bien, ingeniera, gracias. Sí. Ya. Y si hay consultas sobre estos coeficientes o sobre la ecuación de cantidad de movimiento, una vez que hagan la lectura de esto que estamos aprendiendo y la siguiente clase en la base sus consultas, porque ya van a leer un poco con más detalle, ¿no? En sus casas. Bueno, entonces el coeficiente beta significa aquello en la ecuación de cantidad de movimiento, un coeficiente de corrección de la distribución de presiones. Generalmente en los ejercicios hemos adoptado el valor de 1. Bueno, entonces vamos ahora sí a deducir la ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, cuando estamos queriendo deducir las ecuaciones de cantidad de movimiento, tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de un volumen de control, nos vamos a referir a dos términos. La superficie del volumen de control significa toda la superficie que va a envolver al volumen de control, y el volumen de control mismo, ¿no? Que está denominado como BC,
y superficie de control es toda la superficie que está envolviendo a este volumen de control. ¿Ya? Entonces, esos términos que veamos se refieren a Keir. La cantidad de masa que está atravesando este volumen de control va a ser igual a la densidad B por diferencial del área. Cuando nos estamos refiriendo a diferencial de área, se refiere a toda el área, todo el volumen de control exterior al volumen de control, toda la superficie de control exterior al volumen de control. Entonces, la cantidad de movimiento a través de un elemento diferencial de A es este término, de ρ densidad D por B diferencial de A. El cambio total de la cantidad de movimiento en el tiempo en todo volumen de control va a ser igual a dos términos, dos integrales. ¿Ya? La ecuación que hemos aprendido derivada de masa por velocidad con respecto del tiempo es igual a estos dos términos. En los textos siempre van a encontrar los términos de la izquierda y los términos de la derecha. Entonces, se habla de esa manera. Se usa mucho este tipo de términos, ¿no? El lado izquierdo lo estamos representando por las fuerzas que acabamos de indicar, las tres fuerzas externas. La fuerza de presión, la fuerza tangencial y la fuerza de peso, la fuerza del peso propio del volumen de control. El primer término y el segundo término. El primer término se refiere a la integral sobre la superficie de control, todo el área exterior del volumen de control, y el segundo término se refiere al volumen de control. En el segundo término encontramos que es con respecto del cambio del tiempo. Entonces, la ecuación 430 nos está representando dos partes importantes. Ya. En la segunda parte nos está refiriendo sobre que las características varían en el tiempo. Entonces, este segundo término se refiere a flujo no permanente, ¿no? En esta parte se refiere al flujo permanente y en la segunda parte a flujo no permanente. Si estuviésemos trabajando con flujo no permanente, nuestra ecuación va a ser mucho más extensa. Vamos a ver más adelante que como generalmente los problemas con los cuales trabajamos es flujo permanente, este término se va a anular. Entonces, en el Sotelo Ávila nos va describiendo la obtención de los dos términos, cómo vamos trabajando, desarrollando los dos términos. El primer término de una integral doble sobre la superficie de control. De ρ b diferencial de área se va a pasar a ser ρ b cuadrado diferencial de área y va a salir los términos ρ b q por 1 sobre a diferencial doble de área b sobre b mayúscula elevado al cuadrado diferencial de área. Todo este término nos da lo que conocemos, hemos aprendido ρ b q beta, ¿no? Es la ecuación clásica que conocemos. Y esta misma ecuación la reemplazamos en la ecuación 431 más el término que se refiere a la derivada con respecto del tiempo. El segundo término que hemos visto con respecto de la derivada con respecto del tiempo del volumen de control se va a desarrollar en la ecuación que observamos en el texto
Y la ecuación 432 nos representa la ecuación de cantidad de movimiento con los dos términos. El primero que observamos para flujo permanente y el segundo para flujo no permanente, ya con la integral del volumen de control. Entonces, cuando se trata del volumen de control, el segundo término se va, cuando se trata de flujo permanente, el segundo no permanente o solo permanente, el término de flujo no permanente se va a hacer cero, ¿no? La derivada con respecto de t se va a hacer cero. Y nos vamos a quedar con lo que es la ecuación 433, que la conocemos perfectamente y que la hemos aplicado bastantes veces. Entonces, nuestras aplicaciones de los ejercicios que vamos a utilizar van a ir con la ecuación 433, que la debemos aprender de memoria. No va a entrar en el examen la reducción de la ecuación de cantidad de movimiento con las integrales que observamos, sino solamente la ecuación 433, y ocasionalmente se podría decir, podemos usar la ecuación 432 para saber sobre el término de flujo permanente y de flujo no permanente. Entonces, puede ser una posible pregunta del examen que les diga, con la ecuación 432 indicar la ecuación final cuando el flujo es permanente. Entonces anulamos la ecuación, el segundo término del lado derecho, y pasamos a usar solamente la ecuación 433. Entonces, esta ecuación, que la conocemos muy bien, se la va a aplicar a diferentes ejemplos de aplicación, y en esto sí ya ustedes son más expertos en esta parte, ¿no? ¿Habría alguna pregunta hasta acá? Lo que sí se les pide es saber explicar los términos en un esquema, bueno, conocer la ecuación 433 de memoria, y más que todo los ejemplos en los cuales se aplica la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Eso es en cuanto a la teoría que se pide de la ecuación de cantidad de movimiento. Y también las diferencias que existen con la ecuación de energía. Vamos a... ¿Me puede mostrar la ecuación 432? 432, sí, está en pantalla. Pondremos más arriba. Ya. Vamos a dar lectura a las diferencias entre la ecuación de energía y cantidad de movimiento, pero no sé en qué lugar está esa parte de aquí. Ya, el punto 4.6, que es importante, vamos a dar lectura tal cual nos indica el Sotelo Ávila. Sobre la aplicación de las ecuaciones de energía y de la cantidad de movimiento. Las ecuaciones de energía y de la cantidad de movimiento se aplican de manera diferente, y si se hace correctamente, ellas describirán el flujo con idénticos grados de exactitud. Sus principales diferencias se encuentran en su estructura. Mientras la ecuación de cantidad de movimiento es vectorial y engloba fuerzas totales y condiciones externas, sin tomar
en cuenta los cambios internos de energía, la ecuación de energía es por el contrario escalar y toma en cuenta los cambios internos de energía y no las fuerzas totales de condiciones externas. Por favor, a alguien le pediré que me ayude con la lectura y se me ha cansado la garganta. Si alguien me puede ayudar, en muchos casos, en muchos casos, una de las dos ecuaciones es suficiente para el análisis de un problema. La elección entre ellas depende que sean las fuerzas totales o la energía de flujo la que se necesita en la solución. En otros casos, por el contrario, la naturaleza del problema es tal que resulta necesario usar las dos ecuaciones simultáneamente para estudiar la solución completa. En general, cualquiera que sea el sistema de ecuaciones por usar, este se deberá plantear entre secciones finales con condiciones de frontera perfectamente definidas, es decir, entre aquellas secciones de la conducción en las que se conozcan con exactitud los valores de la energía, de posición, de presión y de velocidad, y por la misma la energía total. Estas secciones son las siguientes. Inciso A, la superficie libre del líquido en un recipiente al cual se conecta el conducto. Inciso B, la sección final de un chorro descargado por un chiflón a las condiciones atmosféricas o dentro de un espacio lleno de gas a presión constante. Inciso C, secciones intermedias de una conducción a las cuales confluyen o se bifurcan ramales donde la energía sea común para todas las ramas. También es conveniente conocer la importancia de los coeficientes de Coriolis y Boussinesq que afectan tanto a la ecuación de la energía como a la de cantidad de movimiento. Dada su magnitud por las ecuaciones 4.16 y 4.17, se observa que esta depende principalmente de la forma que tiene la distribución de velocidades en la sección considerada. Suponga que la distribución de velocidades en una sección cualquiera de una pena líquida es como la mostrada en la figura 4.13, con un valor medio v de la velocidad. Si se considera que la velocidad en un punto cualquiera de la sección se puede determinar con el valor de la media más una fracción de la misma, se puede escribir que la ecuación b minúscula es igual a b mayúscula más k veces la velocidad media igual a 1 más k veces la velocidad media, en que k varía desde menos 1 a 1, siendo k una función de punto. Ya, está bien, gracias. Lo vamos a resumir. Entonces, esta parte ya habíamos avanzado, la distribución de velocidades en una sección, y ya aprendimos a obtener el coeficiente alfa aplicando la ecuación, ¿no? En el 28 estaba más claro. Entonces, la ecuación 435 nos muestra otra forma de obtener, otra forma de obtener el coeficiente de corrección de distribución de velocidades, ¿no? Y en la misma forma está reduciendo el coeficiente de distribución de presiones, que eso lo puede obtener en función también del coeficiente alfa, ¿no? Y con la ecuación 436 no vamos a aprender de memoria estas ecuaciones, es una manera de obtener las ecuaciones. Lo que sí se quiere es que estos coeficientes
corrigen lo que ya hemos aprendido, ¿no? La distribución de velocidades y la distribución de presiones cuando estamos usando la ecuación de cantidad de movimiento. Vamos a leer esta parte. En esta parte nos indica que generalmente se ha usado alfa y beta aproximadamente a 1, ¿no? Eso es lo que siempre hemos hecho en los problemas en general. Bueno. Ya, entonces las ecuaciones 438 y 439 son las con las cuales determinamos el coeficiente alfa y el coeficiente beta. Sí, creo que no hay que ir con más detalle en esta parte. Ya. Bueno, a lo que quería que vayamos a este punto era que este punto, el punto 4.6, nos está indicando las diferencias que existen entre las ecuaciones de energía y cantidad de movimiento. Acá está un poco más extenso, en el 20 Job hay una parte más corta, que la vamos a leer posterior. Dicen las mismas palabras lo que estamos aprendiendo hoy. 3 cosas importantes. Energía son fuerzas internas. Es la energía interna. Perdón, no lo llamaremos. Cuando estamos hablando de ecuación de energía, estamos hablando de la energía interna. Cuando estamos hablando de la ecuación de cantidad de movimiento, fuerzas externas. La segunda diferencia. La ecuación de la energía es escalar, la ecuación de cantidad de movimiento es vectorial. Y la tercera diferencia, en la ecuación de energía se usa el coeficiente alfa y en la ecuación de cantidad de movimiento el coeficiente beta. Esas 3 diferencias importantes que tenemos que aprender de esta parte. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Eso sí es pregunta de examen, ¿no? Las diferencias entre la ecuación de energía y cantidad de movimiento. Hay otro párrafo en 20 Job que lo hace más resumido esto mismo que estamos hablando. Acá en Sotelo está muy extenso, pero es importante si se pueden subrayar, donde nos indica la energía, toma en cuenta cambios internos y la ecuación de energía es escalar y toma cambios internos de energía, y la de las fuerzas totales y condiciones externas. Acá nos está casi resumiendo lo que acabo de decir, ¿no? Las principales diferencias se encuentran en su estructura, mientras que la ecuación de cantidad de movimiento es vectorial y engloba las fuerzas totales y condiciones externas, sin tomar en cuenta los cambios internos de energía. La ecuación de energía es, por el contrario, escalar y toma en cuenta los cambios internos de energía y no las fuerzas totales y las condiciones externas. Entonces, sí, por favor, nos podemos subrayar toda esta parte. Acá está resumiendo todo en este párrafo. Ya, acá no sé.
vamos a pasar los ejemplos de aplicación de cantidad de movimiento. Ya no va a entrar en nuestra exposición. Lo que sí les voy a pedir, ahora sí que ustedes sí han hecho bastantes ejercicios de esta parte, más bien a los alumnos realizar la exposición para la siguiente clase, y si hay consultas, hacerlas en clase. Entonces, los ejemplos clásicos que se va a pedir que estudien de aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento son los siguientes. Por favor, sí, tomar nota. Un codo con presión y sin presión. Primero un codo sin presión y un codo con presión. Vamos a ver un poco los ejercicios que tenemos en mecánica de fluidos de Shaw. Mecánica de fluidos de Shaw. Los ejemplos que nos presenta es la aplicación a tubería cerrada de la ecuación de cantidad de movimiento. El primer ejemplo que nos presenta es el codo y los demás que son, por ejemplo, el impacto hacia una placa en la cual el flujo se divide en dos partes. También tenemos este otro ejemplo de un codo que nos permite cambiar la dirección del flujo. El otro ejemplo de codo. Sí, les voy a pedir que, además de hacer los ejercicios de ejemplos de codo, se aplique ejemplos donde se tenga la presión, el valor de la presión al inicio o al final del codo. Eso va a ser también otro ejemplo que se les va a pedir y que va a entrar en la defensa del examen al laboratorio. Y acá un ejemplo de un tubo con un diámetro al inicio y un diámetro al final. Entonces, este es un ejemplo en el cual vamos a aplicar a nuestra práctica de laboratorio de impacto de chorro. ¿No? En el impacto de chorro, el chorro va a impactar sobre una superficie plana perpendicular al chorro. Entonces, sí es importante para la defensa al laboratorio el examen previo, ¿no? Y como se ha dicho, tiene más valor el examen previo de impacto de chorro que las dos primeras prácticas. Entonces, sí, pedirles para la siguiente clase preparar los ejercicios y si hay preguntas, hacérmelas en clase sobre los ejercicios. ¿Habría alguna consulta? Aparte de Xiaom, tenemos los otros textos y bueno, acá en Xiaom está casi todo. ¿En qué texto está? Estoy con el Xiaom, Daniel Xiaom. En el Sotelo también hay otros ejercicios.
Dije, tenemos que realizar esos ejercicios, psico física, vamos a pasarlos, va a aclarar esa parte, por favor. No es para presentarme, no me lo van a presentar. En cuestionario lo voy a pedir, unos ejercicios, pero para defensa de su previa de laboratorio, sí van a entrar estos ejercicios, ¿no? Codo, el Y y el impacto de George, ¿no? Tres tipos de ejercicios. Entonces sí tienen que hacer ejercicios en su casa. Ahora sí, lo que podemos hacer en la siguiente clase a voluntario, los alumnos, unos 6 alumnos seguramente va a ser, van a exponer un ejercicio en clase y si hay preguntas, absorbemos. Si hay preguntas a la profesora, me las hace. Entonces, de esa manera, así van a estar preparados para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, lo que tendrían que hacer es hacer ustedes los ejercicios en su casa y la siguiente clase con unos cuantos voluntarios alumnos lo exponemos los ejercicios en clase y si hay consultas sobre aquello, lo hacemos en clase, de esa manera. Ya, entonces, si quieren, ahora nos podemos anotar los que van a exponer codo compresión, Y, o codo en ángulo agudo, en ángulo obtuso, así. Entonces, haré un listado de los tipos de ejemplos que hay que aprender. Codo en ángulo abierto y codo en ángulo menor a 90 grados. Y vamos anotando, por favor. Codo en ángulo agudo, codo en ángulo abierto. El tercero, codo. Porque el ángulo abierto es mayor a 90, ¿no? Sí, el que estamos viendo es ángulo obtuso, se llama, ¿no? El otro ejemplo, codo en ángulo agudo. El ejemplo que estamos viendo en la figura 11.8, no está bueno el ejemplo. Y ahí, si alguien ya quiere anotarse, por ejemplo, para este ejemplo, podemos poner en la siguiente clase. Los voluntarios, ya. Entonces, este codo también. Se está entrecortando, ingeniera. Y si se le escucha entrecortado. Tenemos presión al inicio. Aquí el ejemplo está con presión. Me está dando presión. Ya. En este ejemplo nos está dando presión en la sección 1. Entonces, los primeros dos ejemplos que he pedido es sin presión. Este ejemplo, el tercero, es codo con presión. Está muy bueno, ¿no? El tercer ejemplo. Y con sección que varía además. El cuarto ejemplo es los ejemplos en Y, ¿no? Una salida en Y. Y el quinto tipo de ejemplo va a ser el impacto a una superficie. O el mismo ejemplo del texto de laboratorio. Bueno, este es un ejemplo con ángulo. Lo que podemos aprender es este tipo de ejemplos o con un ángulo perpendicular a la entrada del chorro. Entonces, esos serían, ¿no?, los 5 tipos de ejemplos que se está pidiendo para la defensa de su laboratorio.
Ingeniero, entonces sería codo agudo, obtuso, con y sin presión serían 4 y el último sería el Y. El Y sería el siguiente, digamos el quinto, y esto a impacto de chorro a una superficie plana, que sería el sexto. Ok. ¿Son 6 entonces? 6 entonces, sí, 6. Obviamente en el Y también interviene presión, ¿no? Va a ser Y con presión y Y sin presión. A todos los ejemplos con presión y sin presión, excepto este, ¿no? Que solo va a ser a presión atmosférica. Entonces van a ser 6, 7 tipos de ejemplos. Obviamente ojalá no hagan uno solo, ¿no? Sino hagan dos para que sean expertos, o dos o tres, no sé cuántos que van a ser de cada uno, pero por si lo hacen más, tienen más ejemplos de ello mismo para el examen. Y no estaría mal que tengan a mano estos ejercicios, que por ahí ya les pido copie el ejercicio de impacto de chorro, y eso va a ser su examen, ¿no? Ya va a estar listo. Entonces, sí, eso, solo no se pide que presenten, ustedes nomás lo van a tener, en la defensa sí les va a servir. Ingeniera, cuando decimos que es a presión, o sea, obviamente es como reducirle justamente la salida, ¿no? Para que tenga más velocidad, algo así, o presión externa como con bombas se refiere. No, cuando estamos hablando de flujo a superficie libre, en general, ¿no? Flujo a superficie libre y flujo a presión. Son dos tipos de flujos que estudiamos. El flujo a superficie libre, que son los canales, eso es a superficie libre. Y cuando estamos estudiando flujo a presión, son las tuberías cerradas. El ejemplo clásico, la distribución de agua potable, eso es a presión. A eso se refiere a presión. Entonces, cuando estamos indicando en este ejemplo, al decir presión, no estoy queriendo, desde ya, todo el flujo es a presión, porque estamos hablando de una tubería cerrada donde la presión en los diferentes puntos no es la presión atmosférica, sino es mayor a la presión atmosférica. Esto no está, la presión está mayor a la presión atmosférica. Todo es a presión, solamente que en este ejemplo nos está dando el valor de la presión al inicio. Ahí está aplicando la presión en la ecuación de cantidad de movimiento. Tenemos otros ejemplos en los cuales no. Bueno, en estos flujos donde el chorro impacta sobre una superficie plana, acá no hay término de la presión, ¿no? Porque está a presión atmosférica. Entonces, acá no va a intervenir el término de la presión en la ecuación de cantidad de movimiento. Algo que quería indicarles. Es, en forma general, por ejemplo, en este SHAM, algunos problemas los resuelven en forma general, como este problema, el problema 10. No se busquen ejemplos de forma general, sino donde se aplican números, se aprende más. En cambio, acá solo obtiene deducciones generales y no aprendemos mucho. Entonces, búsquense problemas donde son numéricos. Esa es una de las recomendaciones, ¿no? De manera que aprendan mejor. Eso nada más. El problema 10, por ejemplo, es general. Entonces vamos
no aprendemos mucho. Es prácticamente, bueno, el Streeter también tiene bastantes ejemplos, ¿no? El Streeter y el Sotelo Águila. ¿Alguna pregunta más? Y obviamente los que encuentren en internet, ¿no? Ingeniero, entonces estos que dice codo sin presión, pero si son tuberías siempre estarían a presión. Sí hay una pequeña diferencia. Ay, no, qué dicho. De disposición, sí cero presión, sin presión a la salida. No lo tengo, entonces sí, tienes razón, va a tener que ser así. No es tan fácil encontrar el otro tipo de ejercicios. Si los puede encontrar, está bien. Si no, estamos hablando de compresión, todo compresión. Sí, en alguna parte sí hay este ejemplo que estoy indicando, pero lo tomaremos todo compresión. Acá tenemos, se da la presión en los puntos 1 y 2. 1 o 2. Una presión de 280, sí, todo está con presión. Sí, está bien. Es buena observación la del compañero. Ya. ¿Alguna otra consulta más? Muy bien. Entonces también van a hacer esa lectura de Claudio Mattacks, la primera. Hoy voy a dejar de compartir y tal vez vamos a ver el Claudio Mattacks. Claudio Mattacks nos dice la regulación hidráulica o electrohidráulica de turbinas hidráulicas y de vapor en las centrales hidroeléctricas y térmicas y la regulación de múltiples procesos industriales en el campo relacionado a la mecánica. No nos está especificando las turbinas y las bombas, ¿no? Entonces vamos a usar otro texto como de indicar. Bueno, entonces ahora sí sobre nuestro examen de Venturi. ¿Para cuándo lo estaríamos dando? También previo vertedero, el día de consultas tendría que ser este domingo, no hay otro. Si alguien quiere opinar. Estaría bien el siguiente miércoles, ingeniero examen. Sí, está bien. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser el examen? Los ejercicios lo van a preparar la señora Rosa. Y el examen sería el subsiguiente miércoles. Entonces, sí, en eso quedamos. Y solo vertederos, el día de consultas, ¿qué día? Ahí, entonces el previo vamos a darlo el subsiguiente miércoles. ¿Así sería? El previo de Venturi, el subsiguiente miércoles, sí. El siguiente miércoles. El 12 sería el previo de Venturi. 12 de mayo.
Está bien. Y consultas de vertederos el domingo, ¿verdad? Sí, consultas de vertederos el domingo 9. A las 18, ¿no ve cómo nos queda? No es obligatorio, solamente 18 y 10 lo cerramos. Eso sí, por favor. Y teóricamente nuestra entrega tendría que ser el próximo martes. Tendría que ser martes hasta las 20 podemos dar. Ya martes 11. O más bien darnos hasta martes a mediodía, y para que así estudien para evento. Previo de evento. Y los ejercicios, el 12 también los ejercicios de cantidad de movimiento, ¿no? Como decir, tienen que aprender 2 cosas para el día 2. Entonces, esas serían la programación de las clases. ¿Alguna consulta más? El siguiente miércoles es examen de Venturi y el subsiguiente es el examen de impacto. Y el subsiguiente va a ser el examen de impacto, ¿no? Sería el 19 el examen de impacto. Solo para el 12 preparan los ejercicios y para el 19 el examen, ¿no? Ok, entendido ahí. Chao. Ojalá no se nos extienda mucho, ¿no? Examen, impacto, las 2 últimas. Y ojalá no se extienda hasta junio para que sus otras materias lo hagan con tranquilidad. Ya estamos de acuerdo, ¿no? Ya lo voy a poner entonces en este momento, esto de vertederos, consulta domingo a las 18:10, hasta 18:10, ¿no? Martes entrega del informe hasta las 12:00. El 12 previo de Venturi y ejercicios de cantidad de movimiento. ¿Eso es todo, Magia? Sí, eso es todo. ¿Alguna consulta más? Ya, entonces hay consultas. Todavía no se refiere. Ya, hay alumnos que se han añadido, no sé cómo vamos a controlar aquellos. Bueno, entonces hasta el día
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Retirar, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Ingrid. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ingrid.